de los hemisferios cerebrales. En relación a la cara medial, lo que más llama la atención es esta gran estructura comisural, que todo el mundo ya la conoce, que es el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso, si usted ve en esta imagen, tiene componentes, tiene partes, ¿no? El cuerpo calloso, la parte anterior es como una metidita, como un pajarito, tiene un piquito que se llama el pico o rostro del cuerpo calloso. Luego la zona ensanchada es la rodilla del cuerpo calloso, que la ven ustedes aquí. Luego la mayor parte es el tronco o cuerpo del cuerpo calloso. Y por último, la zona ensanchada final es el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Entonces el componente es el pico o rostro, la rodilla, el cuerpo del cuerpo calloso y el rodete o esplenio, que usted lo puede ver ahí, ¿ya? Entonces recapitulando hacia acá, la porción anterior aquí la tenemos de esta zona. Mire que tiene aquí una metidita que es el pico o rostro, luego el ensanchamiento en la rodilla, el cuerpo del cuerpo calloso y aquí ensanchado tenemos al rodete o esplenio del cuerpo calloso, ¿ya? ¿Qué elementos nosotros vamos a encontrar ahora? Justo delimitando el cuerpo calloso, este elemento de aquí, el que delimita, ¿no? Ahí se me fue medio chueco. El que delimita el cuerpo calloso es el surco del cuerpo calloso. Un poquito más hacia afuera voy a observar otro elemento, que es este que veo aquí, que es el surco calloso marginal. Se llama surco calloso marginal, que ya lo va a ver un poco mejor cuando esté en la macro, ¿no? Que creo que todavía no les toca cerebro ver más. ¿Ya están viendo? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, el surco calloso marginal tiene tres ramas. La rama final y hacia arriba, esta rama de aquí se llama rama marginal, por eso el surco se llama calloso marginal, ¿ya? Esta es la rama marginal. Una rama más hacia adelante es la rama precentral. En la rama precentral, la rama marginal. Y hay una rama aquí que es muy sutil, que realmente es muy difícil de ver, más pareciera como imaginaria la rama, que es la rama subparietal. Precentral, marginal y la rama subparietal. Aquí tenemos un gran surco, una gran cisura. ¿Cuáles eran las tres cisuras que tenía el cerebro? La lateral o de Silvio, la central o de Rolando y la parieto-occipital. La parieto-occipital yo no la veía muy bien por la cara dorsolateral externa. Aquí en cambio sí la veo muy bien. Entonces mire, aquí yo tengo a la cisura parieto-occipital, que la veo extremadamente bien. Esa cisura parieto-occipital me cruza o me forma una especie como de T invertida con esta cisura que tengo acá, que es la cisura calcarina. La cisura calcarina y esta es la cisura parieto-occipital. Entonces el surco calcarino y esta es la cisura parieto-occipital. ¿Ya? Entonces tengo cisura el surco del cuerpo calloso, surco, ¿cómo se llama este? Calloso marginal, con su rama precentral, rama y la rama subparietal, ¿no? Acá veo una gran cisura, que es la cisura parieto-occipital, que me forma una especie de T invertida con la cisura calcarina, ¿no? Con la calcarina. Entonces me divide en una porción anterior y una porción posterior de la cisura calcarina. Por ejemplo, el área 17 de Brodmann, que es el centro cortical primario de la visión, es la que rodea a la rama posterior de la cisura calcarina. ¿Ya? Y listo, con esos surcos ya nosotros podemos hablar de circunvoluciones, ¿no? Las circunvoluciones que quedan ahí. Entre la cisura del cuerpo calloso y el surco calloso marginal, este espacio de aquí, este espacio que estoy viendo aquí, que estoy señalando con mis dedos, este espacio de aquí es la circunvolución del cíngulo. La circunvolución del cíngulo. Acuérdense que al cuerpo calloso también se le llama cíngulo. ¿Ya? La circunvolución del cíngulo. Ustedes saben que circunvolución, gyrus es lo mismo, son pedacitos de cerebro.
circunvolución del cíngulo. Entre este surco de aquí, ¿cómo se llama este surco? Calloso marginal. Por delante de la rama precentral, esta zona de aquí, por delante de la rama precentral, es a lo que se conoce como circunvolución frontal interna. Y mire usted que el lóbulo frontal entonces tiene 4 circunvoluciones: frontal superior, frontal media, frontal inferior y circunvolución frontal interna. No, la interna también la llaman medial. Que sería la mejor terminología, porque interna esto no está dentro, sino que está en la cara media, ¿ya? Circunvolución frontal medial. Aquí debajo, aquí en esta zona que se encuentra por debajo del pico rostro, ¿no? En esta parte de aquí, que correspondería a una porción de la circunvolución frontal interna, yo voy a tener un área que se conoce como el área septal. Que está formada por 2 porciones ahí, que es el área paraterminal y el área subcallosa. Entonces aquí en esta zona de aquí yo voy a encontrar al área septal, que está formada por estos 2 elementos, ¿ya? Por detrás de la rama marginal y por encima de la rama subparietal, yo tengo esta estructura de aquí. Esta estructura de aquí que se llama la precuña. La precuña. La precuña. Si esta es la precuña, ¿cómo se va a llamar esto? La cuña, ¿no? Porque esta es precuña antes de encontrarse la cuña. Este elemento de aquí que tiene esta forma como triangular, forma de cuña. ¿Ya? Tengo la cuña. Y por debajo de la rama posterior de la cisura calcarina, justo por debajo de la precuña, yo tengo esta pequeña zona de aquí que se conoce como el gyrus lingual, ¿ya? O circunvolución lingual. El gyrus o circunvolución lingual. No tiene nada que ver con la vía gustativa, por si acaso. El gyrus lingual, este gyrus lingual, luego se continúa, porque aquí está el gyrus lingual, ¿no? Este se continúa con una circunvolución que se llama la circunvolución parahipocámpica, que la vamos a ver mejor en la cara inferior o cara basal. Entonces el gyrus lingual luego se comunica con la circunvolución parahipocámpica, que se llama así porque ahí en su profundidad se encuentra el hipocampo, ¿no? La circunvolución parahipocámpica, que luego vamos a ver que forma esta estructura aquí, que bueno, ya la vamos a conocer. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud o algo? Hablemos de áreas de Brodmann. Entonces miren, en relación a las áreas de Brodmann que yo tengo acá, para tratar de no confundirnos mucho, vamos a hablar solamente de las más representativas. Por ejemplo, mire aquí se encontraría la circunvolución del cíngulo. La circunvolución del cíngulo, la porción posterior de la circunvolución del cíngulo, correspondería al área 23 de Brodmann. Y la porción anterior correspondería al área 24 de Brodmann. O sea, en la circunvolución del cíngulo yo tengo 23 a posterior y 24 a anterior, ¿ya? Con respecto a áreas de Brodmann. Aquí en esta zona donde correspondería al área septal, acuérdese usted que teníamos el área septal correspondería al área 25 de Brodmann. El área septal sería el área 25 de Brodmann. Si yo me voy hacia acá arriba, recuerda usted que teníamos el gyrus paracentral, ¿no? Si usted se acuerda. Aquí nosotros teníamos este giro de aquí, que era el giro
el giro paracentral, que creo que no se los nombré. Este es el giro paracentral, circunvolución frontal interna, giro paracentral, precuña, cuña. El giro paracentral tiene un elemento importante, ¿no? Este giro paracentral, aquí yo tengo el surco calloso marginal con su rama precentral, su rama marginal. Entre los dos se encuentra el giro o la circunvolución paracentral o pericentral, en donde yo voy a ver el nacimiento de la cisura central o de Rolando. Ese es un elemento importantísimo de esta circunvolución para o pericentral, que yo veo aquí el nacimiento de la cisura de Rolando o cisura central. Es decir, que por delante, ¿qué área yo me voy a encontrar? ¿El área? El área que hay de Brodmann, área 4. Y por detrás, ¿qué área me voy a encontrar? El área 3, 1, 2, ¿no? Entonces, por delante yo me encuentro con el área 4 y por detrás yo me voy a encontrar con el área 3, 1, 2. ¿Ya? Y si me voy más hacia atrás todavía, por detrás de esa circunvolución, ¿qué tenía yo? ¿Qué elemento era este de aquí? La precuña. Aquí yo voy a encontrarme con el área 5 y el área 7 de Brodmann, que la veía en la cara lateral, ¿se acuerdan? Por detrás de la 3, 1, 2, arriba, área 5, área 7. Esa la tengo aquí en la precuña. En esta zona de aquí lo que me interesa es la zona que se encuentra rodeando a la cisura calcarina. ¿Qué áreas de Brodmann son esas? La que rodeaban a la cisura calcarina. Aquí en el área pericalcarina, el área 17, a los lados me voy a 18 y más a los lados me voy a 19, ¿no? Más o menos entonces en el grafiquito de hace rato. Tengo aquí, mire, 17 pericalcarina, 18, 19, área 23, 24, 3, 1, 2, área 4, bueno, aquí es área 5 y 7 por acá. Acá tengo área 6, área 8, área 9, área 10, lo que ya hemos visto, ¿no? Solamente que se proyecta ahora hacia la zona anterior. Para terminar de conocer estas estructuras, miren, y para que podamos entender lo que vamos a conversar ahora, si usted se da cuenta, este elemento, ¿cómo se llamaba? Circunvolución del cíngulo, giros del cíngulo. Y mire usted que aquí la circunvolución del cíngulo hace como un caminito estrecho, ¿no? Hace como un caminito estrecho que se continúa luego con este elemento, que era el que se proyectaba ahí delante de la circunvolución lingual. ¿Se acuerdan? Aquí estaba la circunvolución lingual y hacia adelante, ¿con quién se proyectaba? Con la paripocámbrica, ¿no? Tengo, mira aquí, a la circunvolución del cíngulo, que luego por este estrechito se continúa como circunvolución paripocámbrica. Entonces, este estrecho de aquí, esta zonita pequeñita de aquí, se conoce como istmo. Ese es un istmo, es una zona chiquitita que comunica una cosa con otra, ¿ya? Entonces, este elemento chiquitito de aquí, que me comunica la circunvolución del cíngulo con la circunvolución paripocámbrica, a este de aquí se lo conoce como el istmo. Y si usted se da cuenta y comenzamos a ver un poquito con amor y cariño, si queremos hacer la secuencia, tenemos 23, 24, 25 y el istmo es el área 26 de Brodmann. Entonces 23 y 24 circunvolución del cíngulo, 25 área septal con sus dos elementos y el 26 correspondería al istmo. Ahora, si usted lo sigue viendo con un poquito de amor y cariño, nosotros podemos formar un circuito con los elementos que hemos hablado hasta ahora, que comienza con la circunvolución del cíngulo, que comienza con el área septal, que sigue con la circunvolución del cíngulo, que se sigue con el istmo y que se mantiene a la circunvolución paripocámbrica, formando una especie como de circuito. Alguien un día lo vio, ya vamos a ver el resto de elementos, alguien un día lo vio, porque luego ellos se conectan, y dijo, esos elementos que se conectan entre sí tienen la forma como de un limbo. Y a estos elementos de aquí les llamó el lóbulo límbico. Entonces, ¿cuáles son los elementos neuroanatómicos que forman el lóbulo límbico? El área septal, la circunvolución del cíngulo, el istmo y la circunvolución paripocámbrica con otros elementos que vamos a ver acá. ¿Ya? Y como cierran una especie de circuito límbico, se les llama o se les llamó lóbulo límbico.
Entonces, estos elementos de aquí, la circunvolución del cíngulo, el área septal, el istmo y la circunvolución parahipocámpica me forman una especie de limbo y se conoce eso como lóbulo límbico. ¿Estamos claros? Y los elementos de Brodmann usted ya sabe, ¿no? 23 y 24, 25, el istmo es el 26 y del resto ya vamos a conversar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dígame. Al área septal. Nada. Y por último, aunque ya hemos conversado un poquito, vamos a ver la cara basal. ¿Ya? La cara basal. En relación a la cara basal, yo voy a ver elementos que ya he visto de los elementos anteriores. La cara basal tiene este aspecto, mire, tiene como una salidita aquí y tiene como una prominencia acá. Esta zona que yo encuentro aquí, esta zona que se encuentra aquí, sería la zona frontal, porque esta es la parte basal del lóbulo frontal. Mientras que esta zona que se encuentra por detrás de la anteriormente mencionada, sería la zona temporo-occipital. Porque simplemente eso, esta es la cara basal del lóbulo frontal y esta es la cara basal del lóbulo temporo-occipital. A esta porción se la conoce como frontal y a esta porción se la conoce como temporo-occipital. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué elementos yo voy a encontrar en la cara basal de la porción frontal? Lo que llama la atención es un surco, que lo estoy marcando de este lado, este surquito de aquí, donde si ustedes se dan cuenta pasa la vía olfatoria o los elementos de la vía olfatoria. Por eso este surco de aquí se lo conoce como el surco olfatorio. ¿Ya? El surco olfatorio. Y hacia la parte lateral, se ve un elemento que no tiene un nombre, que se llama surco en H, porque tiene una forma de H, con una porción medial, una porción intermedia y una porción lateral, ¿no? Acá se lo ve un poquito mejor, no tiene un nombre en especial. Se forma un surco en H y entre ellos se van creando elementos, ¿no? Un elemento que yo le podría poner, el que está a medial del surco olfatorio, le puedo poner como número 1. Y los elementos que están hacia lateral en relación al H, yo puedo ir rodeando la H. Yo digo, qué sé yo, número 2 aquí, número 3 acá, número 4 acá y número 5 acá, por poner un número arbitrario, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llamarían o cómo se van a llamar esos elementos? El elemento 1, que está a medial del surco olfatorio, se lo conoce como el gyrus recto. Se llama gyrus recto, el número 1, ¿ya? Y el resto de elementos que rodean a esta especie de H, hacia adelante, hacia atrás, a lateral y a medial, se llaman las áreas orbitarias. El área orbitaria serían las áreas orbitarias, ¿no? El área orbitaria que estaría con un número 2, como está hacia adelante, sería el área orbitaria anterior. La que está con el número 3, como está hacia atrás, ¿cómo se llamaría? Posterior. Son números arbitrarios, ¿no? El 4, como está lateral, sería el área orbitaria lateral. Y el 5, como está medial, sería el área orbitaria medial. ¿Visión? ¿Ya? Estas son las áreas orbitarias. Anterior, posterior, lateral y medial. El surco olfatorio, que se llama así porque aquí pasa el elemento de la vía olfatoria. Y el gyrus recto. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud y o algo? Vamos a la zona temporo-occipital. Los primeros que en ambos lados es lo mismo. Sí, exactamente igual. A ver, ahora, aquí nosotros vamos a encontrar, bueno, este elemento no se lo ve tan bien como hubiera querido, pero bueno, ya, aquí vamos a jugar un poquito. Aquí yo me voy a encontrar un elemento, del lado de acá se ve un poquito mejor. Bueno, voy a encontrar un surco, este surco de aquí, lo voy a hacer del otro lado porque aquí como que se ve un poquito mejor. Este surco de aquí es un surco que ya habíamos nosotros conversado. Este surco ya lo habíamos hablado, lo vimos cuando estábamos viendo la cara lateral del cerebro.
¿Se acuerdan que en la cara lateral teníamos surco temporal superior, surco temporal medio y hacia abajo un surco temporal inferior? Que no lo veo en la cara lateral, lo veo en la cara inferior. Entonces, este surco que está aquí es el surco temporal inferior. Pero algunos, como está aquí en esta cara, le llaman también el surco temporo-occipital. Entonces puede llamarse de cualquiera de las dos formas. Este surco de aquí se puede llamar surco temporal inferior, el surco temporal inferior o el surco temporo-occipital. ¿Ya? Un poquito más a medial yo tengo este surco de acá. Ojo, miren, este de aquí no tiene nada que ver. Este surco de acá, que se llama surco colateral. ¿Ya? Este surco de aquí es el surco colateral. El surco colateral. Si usted recuerda, si este es el surco temporal inferior, ¿cuál sería esta circunvolución? Circunvolución temporal inferior. Acuérdense ustedes, miren, cuando vimos la cara lateral, surco temporal superior medio y este que está decolado, sería, si este es el surco temporal inferior o temporo-occipital, lo que está hacia lateral, más hacia afuera de él, sería la circunvolución temporal inferior. Pero la circunvolución temporal inferior se proyecta desde la cara lateral y hacia la cara basal. Entonces, dígame. ¿Cómo se llama el surco colateral? Colateral, el que está más a medial, colateral. Retira luz, por favor, eso me da raro. Entonces, mire, si yo tengo el lóbulo temporal, digamos que este es el lóbulo temporal, tengo el surco temporal superior, tengo el surco temporal medio y el surco temporal inferior que prácticamente se ve por abajo, ¿no? Surco temporal superior, surco temporal medio y surco temporal inferior. ¿Sí me están cachando, no? Entonces quiere decir que a esa circunvolución sería esta, la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal inferior. Yo la puedo ver por las dos caras, tanto por la cara lateral como por la cara basal. Cuando yo la veo por la cara lateral, pues tiene el nombre de circunvolución temporal inferior. Pero si yo la veo por la cara basal, igualmente la puedo llamar circunvolución temporal inferior, pero como ya la veo por la cara basal, también algunos libros la llaman circunvolución temporo-occipital lateral. Pero es la misma. Vista por la cara lateral no hay forma, circunvolución temporal inferior, pero cuando la veo por la cara basal, o le llamo igual circunvolución temporal inferior, o ahora le llamo circunvolución temporo-occipital lateral, porque al surco temporal inferior también lo llamo surco temporo-occipital. Entonces cualquiera de los nombres puede tener aquí en su cara basal. ¿Estamos claros? Entonces, esta es la circunvolución temporal inferior y esta es la circunvolución colateral. Y aquí yo tengo a la circunvolución, que se yo con número 1, circunvolución temporal inferior o también llamado temporo-occipital lateral. Entre el surco temporo-occipital o surco temporal inferior y este de aquí, que es el colateral, voy a tener un gran número 2. Si esta es la circunvolución temporo-occipital lateral, ¿cómo cree usted que le voy a llamar a la de acá? Circunvolución temporo-occipital medial. Entonces ese con número 2 sería la circunvolución temporo-occipital medial, o también llamado circunvolución fusiforme. Cualquiera de los dos nombres, temporal inferior o temporo-occipital lateral, circunvolución temporo-occipital medial o fusiforme. El número 2 tiene esos nombres. ¿Ya?
Vámonos a medial. Si usted se da cuenta, a medial tenemos aquí el giro lingual. Aquí está el giro lingual. Por delante del giro lingual se continuaba con ¿qué cosa? Ya, se continuaba aquí con el 3, que es la circunvolución parahipocámpica. Y si usted lo ve con un poquito de amor y cariño, esta circunvolución parahipocámpica hacia adelante toma un aspecto como que se cruzara un dedito. Si usted se da cuenta, mire, aquí hace esto. Como una cuñita. Se mete y hace como un dedito. ¿Ya? Se lo pongo aquí un poquito más grande. Entonces, mire, la circunvolución parahipocámpica, aquí estaría el giro lingual. Luego viene la circunvolución parahipocámpica y hace esto. Se mete como un dedito. Como que estuviéramos metiendo el dedo. Este sería lo lateral. ¿Qué surco sería este? El surco que está hacia lateral. ¿Qué surco es este? Surco colateral o... Bueno, surco colateral. La circunvolución que tiene. Surco colateral. Aquí yo tengo el surco colateral. El surco colateral cuando está aquí adelante, en relación a ese dedito como que se está metiendo, cambia de nombre y se llama surco rinal. El surco colateral cuando llega a esta metidita de aquí, se llama surco rinal. Mire usted lo que le grafiqué, no, se mete aquí. Aquí sería surco rinal. ¿Y cómo se van a llamar estos elementos de aquí? El elemento que está aquí como metido, que es como un dedito que se mete, el elemento de aquí que está como metidito, este elemento de aquí, se conoce como uncus o gancho del hipocampo. Uncus o gancho del hipocampo, el elemento que se mete, esta estructura de aquí a medial. Y la porción lateral de aquí, la que está en relación con el surco rinal, esta zona de acá afuera, en cambio, esta zona de aquí sería la corteza entorrinal. Entonces, el giro lingual se continúa luego con la circunvolución parahipocámpica, que luego hace esta metidita. La primera zona, ¿cómo se llamaría? Corteza entorrinal. Y la metidita, el ganchito, el uncus o gancho del hipocampo. ¿Ya? Y esos son los elementos de la cara basal, con todo lo que ya estamos conversando. Y ahora podemos ver las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann de los elementos que hemos conversado. Si usted se da cuenta, en basal es lo que ya habíamos visto. Área 11, área 47 eran elementos basales. Es decir, que esta zona de aquí tiene área 11 y área 47, que es la zona frontovasal, que cuando se lesiona el paciente se pone en estado pseudopsicótico, ¿no? Pseudopsicótico. Porque esta zona es muy límbica. Mire que a pesar de no estar dentro del limbo, igual tiene una zona límbica. Por eso no es lo mismo lóbulo límbico que sistema límbico, que ya luego lo vamos a conversar. Hablando ahora de la zona temporo-occipital, lo que me interesa es los elementos que ya habíamos conversado. El giro lingual, parahipocámpica, uncus y corteza entorrinal. Entonces mire usted acá. La circunvolución parahipocámpica corresponde al área 35 de Brodmann. Entonces este elemento de aquí, que es la circunvolución parahipocámpica, es el área 35 de Brodmann. La corteza entorrinal, si ve, mira, la circunvolución parahipocámpica llega y me hace el ganchito. Hacia el lateral tengo a la corteza entorrinal, que es el área 28 de Brodmann. Y por último, el ganchito, que es el uncus o gancho del hipocampo, que está con rojo y bien marcado, tengo al área 34 de Brodmann. Entonces,
Entonces tengo 35 por hipocámpica, 28 por desentorrinal, 34 el humus. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, algo? Todos son límbitos. Lo que hemos conversado hasta ahora todos son límbicos. En relación al lóbulo límbico y a los elementos que estamos conversando. ¿Alguna pregunta? Ahora que hemos terminado de ver toda la cara externa del cerebro, podemos conversar acerca de la vía olfatoria. Ya hemos conversado todas las vías de los nervios craneales, del 3 al 12. Luego hablamos en la clase anterior del 2. Solamente nos falta conocer la vía olfatoria, que es la del primer nervio craneal. Evidentemente usted sabe que la vía olfatoria, como toda vía, inicia con un estímulo, ¿no? En este caso el estímulo va a ser el olor. Cualquier tipo de olor, agradable, desagradable, fuerte, lo que sea. Ya, ese olor usted sabe que lo primero que sucede es ser captado. ¿Captado por quién? Por un receptor. Entonces, no sé, me invento un perfume X, el perfume que a usted más le gusta, en vez de hacerlo en su mente, el perfume llega, ingresa el olor, ingresa por las fosas nasales y es captado por el receptor de la vía olfatoria que se encuentra en la parte posterior superior de cada fosa nasal. Ese receptor es la mácula amarilla. La mácula amarilla es un quimiorreceptor, o sea, él responde o se activa gracias a las sustancias químicas del olor, de las cosas que usted huele. Y mire lo interesante, que el receptor del gusto también es un quimiorreceptor. Es decir, usted puede captar el sabor gracias a las sustancias químicas de los alimentos que usted está probando. Y por ende, el olfato y el gusto están estimulados de la misma manera por un quimiorreceptor. Por eso están muy relacionados. Cuando usted come algo, usted capta el aroma de ese algo. Y cuando usted huele algo, usted incluso puede asumir cuál va a ser el sabor de ese algo. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionados desde el inicio, desde su espíritu. ¿Estamos claros? Entonces es captado por ese receptor que es la mácula amarilla, el olor. De ahí generalmente se produce un líquido que eso es un poco más de micro, un líquido que hace que se mezcle todas esas sustancias químicas para que puedan ser mucho mejor captadas. Y luego ese receptor emite múltiples filetes, ¿ya? Mínimo 20 por cada fosa nasal. Múltiples filetes que atraviesan, usted sabe muy bien, la lámina cribosa del etmoide, ¿no? Usted ya lo vio en anatomía. Esos filetes que atraviesan la lámina cribosa del etmoides corresponden al primer nervio craneal o nervio olfatorio. Entonces, estos filetes de aquí corresponden al primer nervio craneal o nervio olfatorio, que emiten su señal o que envían su señal hacia la primera neurona de la vía olfatoria, que se encuentra justo en la base. Si usted recuerda, no, aquí está, miren. Esta es la base, este es el elemento, esta es la foto que ya vimos, ¿no? De la cara basal. Miren, asciende y justo llega a esta parte de aquí de la vía olfatoria. Este es el surco olfatorio. En esta zona que usted se da cuenta que está ensanchada. A eso se conoce como el bulbo olfatorio. Entonces, el nervio olfatorio llega hacia la primera neurona, que es esta zona que está aquí ensanchada, abultada, como usted le quiera llamar. Esta zona de aquí, que se conoce como bulbo olfatorio, que si lo veo de la cara basal es este que está aquí. En el bulbo olfatorio yo tengo dos tipos de neuronas, ¿ya? Unas neuronas mitrales y unas neuronas en penacho, que bueno, eso es más de micro, pero ahí están esas primeras neuronas. Ya hay neuronas granulares también y determinadas cosas que suceden ahí dentro. Y del bulbo olfatorio, la captación del olor luego se dirige hacia atrás, por aquí, como usted lo ve ahora hacia acá, ¿no? En este elemento que se conoce como la cintilla olfatoria. Tengo el olor, receptor, nervio olfatorio, bulbo olfatorio, cintilla olfatoria. Entonces vamos representándolo un poquito más bonito ahí como en ese dibujito. La cara basal de lo que estamos viendo hacia el lado derecho. Aquí yo tengo entonces este elemento que es el bulbo olfatorio.
y hacia atrás se continúa con la cintilla olfatoria, bueno, tracto, fibra, todo eso es lo mismo, con la cintilla olfatoria o tracto olfatorio, de un lado y del otro lado, ¿ya? Justo en la unión entre el bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria hay otro núcleo, ¿sí? Hay un núcleo aquí, justo en la unión entre el bulbo y el tracto, que se conoce como el núcleo olfatorio anterior. Aquí hay un núcleo. Ese núcleo olfatorio anterior, justo con el resto de elementos de la cintilla olfatoria, se distribuyen hacia atrás. Una vez que se dirige hacia atrás la cintilla olfatoria, junto con las fibras del núcleo olfatorio anterior, la cintilla olfatoria se va a dividir en dos porciones. Una porción hacia medial y una porción hacia lateral. La porción que se va a medial se conoce como la estría olfatoria medial. Y la porción que se va hacia lateral se conoce como la estría olfatoria lateral. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces tenemos aquí el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, que luego se divide en dos elementos: la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. ¿Qué onda con la estría olfatoria medial? Recordemos a este núcleo. ¿Cómo se llama este núcleo de aquí? El núcleo olfatorio anterior. El núcleo olfatorio anterior emite fibras eferentes que van a ir solamente por la estría olfatoria medial. O sea, la estría olfatoria medial se comunica luego con la estría olfatoria medial del lado contrario y forman un elemento que se va del lado izquierdo al lado derecho del hemisferio y del lado derecho al lado izquierdo del hemisferio. ¿Cómo se llaman los elementos que unen un hemisferio con otro? Comisura. Entonces, la estría olfatoria medial, que solo contiene fibras del núcleo olfatorio anterior derecho e izquierdo, forma una comisura, y esta es la comisura blanca anterior. Así se llama, comisura blanca anterior. La comisura blanca anterior entonces está formada por la estría olfatoria medial de un lado con la del otro, o es la unión, la comunicación de la estría olfatoria medial de ambos lados. ¿Y qué contiene esa estría olfatoria medial? Pues las eferencias del núcleo olfatorio anterior se comunican entre sí gracias a eso. ¿Y qué más hace o con qué más se relaciona la estría olfatoria medial? La estría olfatoria medial se relaciona con el área septal. Acuérdense que el área septal estaba subdividida o contenía el área subcallosa y el área paraterminal. Con el área septal. ¿Y el área septal qué función tenía? Ya se lo dije hace rato. Era función límbica. Entonces, ¿qué onda tiene que ver la vía olfatoria con el límbico? Pues sí. Usted no puede oler algo y tener una relación, un sentimiento, una emoción en relación a ese olor. Usted huele algo y no sé, le recuerda a su infancia y le trae algún sentimiento de nostalgia, de alegría, no sé. O usted huele algo y qué sé yo, por ejemplo yo odio el hígado. Yo el hígado me lanzo un cuento, ¿ya? Entonces yo ya huelo el hígado y no, yo me tengo que ir de ese lugar. A mí me mata el olor al hígado. Si yo huelo el hígado, ya lo capto como algo desagradable, como algo que yo no puedo ni verlo, porque solamente verlo ya me lanzo un cuento. Entonces lo relaciono ya con una emoción, con un sentimiento, con un deseo. ¿Ya? Entonces eso es gracias a la relación que tiene la vía olfatoria, por ahora conocida con el área septal, que es límbica. ¿Ya? Dígame. Una pregunta, por ejemplo, hoy el COVID, cuando perdemos el olfato, ¿qué se afectaría en este? Bueno. Eso lo que se ha visto como es que el COVID es un proceso gripal como cualquiera. Entonces en la gripe, ¿qué es lo que sucede? Hay una inflamación de la mucosa nasal. Incluso eso lo hace que la nariz se tape. Entonces al inflamarse la mucosa nasal me comprime la vía olfatoria y no puede la sensación de olor continuar su trayecto hacia el bulbo olfatorio. ¿Ya? Entonces eso con respecto a la rama medial que forma la comisura blanca anterior. Hablemos de la estría olfatoria lateral. La estría olfatoria lateral iría por aquí. Iría por aquí, la estría olfatoria lateral. O sea, si queremos ponerlo en este gráfico, mira, la estría olfatoria lateral iría por aquí. Y se encuentra con unos elementos que son conocidos como la corteza olfatoria primaria. O sea, el elemento donde llega la estría olfatoria lateral es la corteza olfatoria primaria, porque es el primer lugar donde llega. Ya, lo del área septal no lo tomo muy en cuenta.
Entonces el estilo olfatorio lateral llega a la corteza olfatoria primaria. ¿Qué contiene la corteza olfatoria primaria? Una cosa que se llama corteza o área piriforme. Y va hacia el complejo nuclear amigdalino. El complejo nuclear amigdalino, por eso usted que estaba aquí en la punta del lóbulo temporal, ya que es el centro del miedo. Entonces va hacia la corteza o área piriforme. ¿Cómo está formada la corteza o área piriforme? Está formada por el uncus, que ya lo habíamos conversado, por la corteza entorrinal, que ya lo habíamos conversado, y por el limen de la ínsula. ¿Y qué es el himen de la ínsula? El nacimiento de la cisura lateral o de silvio. Y esos elementos usted los ve aquí. ¿Se acuerda? A medial formando un ganchito. ¿Este cuál era? El uncus o gancho del hipocampo. ¿Ya? Hacia lateral me encontraba con la corteza entorrinal. Y aquí donde nace la cisura lateral o de silvio, esto de aquí alguien una vez lo vio y hizo como una especie de línea imaginaria que los comunicaba entre sí y dijo, oye, esa vaina parece una pera. Y por eso le llamó corteza piriforme, porque según él tiene forma de pera, ¿ya? Tenía hambre, qué sé yo. Y aparte, además de estar aquí en la corteza piriforme, también envía señales hacia acá el polo temporal, que es el complejo nuclear amigdalino. ¿Cuál es la función de la corteza olfatoria primaria? Oler. Entonces aquí es donde usted capta el olor. Gracias a la corteza primaria usted capta el olor. Solo lo capta, no lo relaciona con nada, simplemente capta. Huelo esto. No he dicho yo si es agradable, desagradable, me gusta, no me gusta, le recuerdo algo, no sé. Corteza olfatoria primaria es oler. Ahora, la corteza olfatoria primaria es solo el inicio de un gran complejo en relación a la vía olfatoria, ¿ya? Porque mire usted, si vemos el gráfico, aquí están las partículas de olor, el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, la estría olfatoria, la cintilla olfatoria, que luego se divide en lateral y medial. La medial forma la comisura blanca anterior y la lateral se va aquí, a la corteza piriforme y a la amígdala. Y de aquí mire usted donde se va a un sinnúmero de lugares. Es decir, de la corteza olfatoria primaria se va a otros lugares. ¿Y cómo se llamarían esos otros lugares? Sería la corteza olfatoria secundaria. Se va de ahí a la corteza olfatoria secundaria para dar una característica a ese olor. Por ejemplo, vuelve al complejo nuclear amigdalino. Doctor, ¿pero para qué vuelve? Porque ahora ya el complejo nuclear amigdalino no solamente le ayuda a oler. Cuando ya es corteza olfatoria secundaria, el complejo nuclear amigdalino también le da un sentimiento a ese olor. O sea, gracias al área septal y gracias al complejo nuclear amigdalino, ahora es diferente. Ahora usted le pone un sentimiento, igualito a, no sé, al perfume de mi mejor amigo que no lo veo, no sé, hace años, no sé qué cosa me invento. ¿Ya? También puede volver a la corteza entorrinal. Pero ahora aquí no solamente sirve para oler, gracias a que vuelve a la corteza entorrinal, ahora permite asociación. Ojo, esto ya es secundaria. Usted huele algo y dice, oye, huele como a la, no sé, como al World Trade Center, ¿ya? Y ese perfume es igualito al que usa mi mamá. Y vean, es la misma marca. O sea, usted hace asociación gracias a la corteza entorrinal. ¿Dónde más se va? Mire, se va aquí a la corteza orbitofrontal, al área orbitaria. ¿Se acuerda usted que era orbitaria anterior, posterior, medial, lateral? También se va a la corteza orbitaria. También se va a la corteza orbitaria, orbitofrontal. ¿Para qué? Aquí es donde usted define si el olor es agradable o desagradable. Y miren que la corteza orbitaria también es límbica. Agradable o desagradable. Gracias a la corteza olfatoria orbitaria de la región frontovasal, usted define si el olor es agradable o desagradable. ¿A dónde también se va? Mírenlo acá, se va aquí al hipocampo. ¿El hipocampo para qué sirve? Para los recuerdos. Entonces ahí usted recuerda el olor. O sea, mire, usted recuerda con el hipocampo, pero le da sentimiento el recuerdo gracias al complejo nuclear amigdalino y al área septal.
O sea, usted puede oler y recuerda, ah, y ese olor es igualito al de la casa de campo donde yo iba de pequeño. Fin. Pero luego viene complejo nuclear amigdalino, área septal, y usted recuerda. Y yo era muy feliz en esa época. ¿Ya? O no sé, le da nostalgia porque recuerda ese momento de su infancia. Con hipocampo recuerdo, con complejo nuclear amigdalino le doy sentimiento. Con corteza orbitofrontal digo es olores agradables o desagradables. Con la corteza entorrinal yo asocio el olor con otra cosa. Esa es corteza olfatoria secundaria. Algunos a todo esto le llaman el lóbulo olfatorio. Ya todo este poco de cosas y todas estas pocas desconexiones le llaman el lóbulo olfatorio. ¿Cuál es el desagradable? La corteza orbitofrontal, la parte frontovasal, que dijimos frontal anterior, posterior, lateral, media. ¿Ya? Esa edad agradable o desagradable. Incluso, bueno, si queremos ser un poquito, bueno, aquí hay un resumen de todo lo que estamos conversando, la corteza olfatoria primaria, o también llamado lóbulo piriforme. La corteza olfatoria primaria también se llama lóbulo piriforme, que no es lo mismo que la corteza ovaria piriforme. La corteza ovaria piriforme es lo que conversamos: uncus, endorrinal, limen de la ínsula. Con el complejo nuclear amigdalino, los dos forman el lóbulo piriforme o corteza olfatoria primaria. Ojo que no es lo mismo. Aquí tenemos la secundaria, que es lo que ya habíamos conversado, dentro de las conexiones más importantes. Y también otro tipo de conexiones, ¿no? Por ejemplo, miren, como usted sabe que ese fascículo luego también, ¿qué sé yo?, se va al hipotálamo. El hipotálamo puede conectarse luego con los núcleos del sistema nervioso autónomo. El sistema límbico, usted sabe que se puede conectar con el sistema nervioso autónomo. Por eso yo le dije, no sé, usted está triste y llora. Límbico, sistema nervioso autónomo. Pero asimismo, la vía olfatoria, gracias a las múltiples conexiones que tiene, puede conectarse también con el sistema nervioso neurovegetativo. Y usted, qué sé yo, está con mucha hambre y comienza a oler, no sé, un plato de comida que a usted le encanta, comienza a producir saliva aunque no le esté comiendo. Entonces, la vía olfatoria tiene una estrecha conexión con el sistema límbico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, o inquietud o algo? Listo, miren, son las 8 y 3, le voy a dar 5 minutos, 8 y 8. Hace ahí la ayuda, se va por el tronco hacia la médula espinal y ahí yo me muevo. Levanto la pierna, levanto el brazo, tal. ¿Ya? Para que eso se produzca, la vía piramidal que nace en la corteza, baja al tronco y baja a la médula, tiene que interactuar con dos elementos, con el cerebelo, que usted ya vio la importancia que tiene el cerebelo en relación al movimiento, y con los núcleos de la base. ¿Ya? Entonces, si queremos darle una especie gráfica, entonces yo digo que el cerebelo coordina el movimiento. Los núcleos de la base organizan el movimiento. Pero para que ese movimiento luego vaya a la corteza, para que se envíe a la médula y usted pueda levantar el brazo, pueda bajar la pierna, evidentemente, recuerde usted como el cerebelo tenía que sí o sí pasar por el tálamo. Acuérdese, el córtico, punto, cerebelo, rubro, tálamo, cortical. O sea, el cerebelo pasa por el tálamo y del tálamo es que va a la corteza y bueno, sale la vía piramidal. ¿Ya? Los núcleos de la base, asimismo, hacen un poco de interacciones que ya vamos a conversar, pero luego terminan pasando por el tálamo y de ahí yendo hacia la médula espinal y hacia el cerebro y médula espinal para que usted pueda levantar el brazo y mover la pierna. ¿Ya? Entonces, el cerebelo coordina, los núcleos de la base organizan. Si queremos hablar de los núcleos de la base, yo puedo resumir como la función de los núcleos de la base en relación al movimiento como lo que dan como lo que da la precisión. O sea, si yo quiero coger este marcador con vía piramidal, hago esto. ¿Ya? O sea, hago el movimiento, pero no sirve. Gracias a los núcleos de la base, yo soy preciso. Se me dañó el núcleo de base. ¿Ya? Gracias al núcleo de la base, yo soy preciso. Y puedo agarrarlo bien. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hace? Primero conozcamos. Le voy a presentar a los núcleos de la base. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hablar de los núcleos de la base, aquí el siguiente hay un gráfico ahí un poquito más interesante, pero aprovechando esto de aquí. Si yo quiero hablar de los núcleos de la base, en relación a los núcleos de la base, yo tengo un elemento que se llama el cuerpo estriado. El núcleo subtalámico, que usted ya lo conoció, y la sustancia negra.
Entonces, esos son los núcleos de la base. El cuerpo estriado, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Entonces, dentro de los núcleos de la base, los que forman el cuerpo estriado, yo voy a tener este elemento de aquí que es el caudado. Este que está aquí es el caudado, y caudate, caudado. Creo que por acá lo tengo anotado, ¿verdad? El caudado, ¿ya? Este elemento que está aquí como azulito claro es el putamen, ¿ya? Este elemento que está aquí es el putamen. Y los dos elementos aquí como, no sé, más oscurito, un azulito más oscuro, estos dos de aquí, juntitos, se llaman globo pálido, ¿ya? Entonces tengo al caudado, al putamen y al globo pálido. Esos tres elementos son los que forman el cuerpo estriado. Hay un otro elemento que se llama núcleo accumbens, que eso lo vamos a ver en el sistema límbico, ahí luego se lo voy a presentar, que también forma parte del cuerpo estriado. Esos elementos a veces se los agrupa y se les da otros nombres. Por ejemplo, mire usted, el núcleo lenticular. ¿Cómo está formado el núcleo lenticular? Por el putamen y el globo pálido. O sea, debido a que están como que juntitos aquí, le llaman uno solo y le llaman núcleo lenticular porque forma como una especie como de triángulo lento, ¿ya? Pero también hay una denominación de tipo funcional, de cómo ellos en conjunto trabajan. Entonces, al putamen y al globo pálido, yo los puedo asociar, al putamen con el globo pálido los puedo asociar y me forma el neoestriado. El putamen con el caudado. El putamen con el caudado lo puedo asociar y eso yo lo llamo a los dos neoestriados, ¿ya? Por ejemplo, al núcleo accumbens, que ya lo vamos a conocer, les puedo llamar arquiestriado, que ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. Y al globo pálido solitito, que quedaría aquí solo, yo lo puedo agrupar y lo puedo llamar como palioestriado. Si usted se da cuenta, el globo pálido tiene dos subdivisiones, una porción más hacia lateral, que se llama globo pálido lateral, y otra porción más a medial, que se llama globo pálido medial, ¿ya? Entonces el globo pálido son dos, el que está a lateral y el que está a medial. Y estos juntitos forman el cuerpo estriado. Núcleo lenticular, estos dos forman el neoestriado, estos de aquí forman el palioestriado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Aparte tenemos al núcleo subtalámico y aparte tenemos a la sustancia negra. La sustancia negra, si lo veo un poquito en este gráfico de aquí, es lo mismo que estamos conversando, pero un esquema de clorito. Los núcleos de la base, no ganglios de la base. ¿Por qué no se llama ganglios de la base? Porque está en el sistema nervioso central. Y los ganglios son del sistema nervioso periférico, ya son núcleos de la base. Entonces, lo mismo que ya hemos conversado. El cuerpo estriado, el subtálamo y la sustancia negra. El cuerpo estriado, tengo el núcleo accumbens, que no lo voy a probar hoy, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El lenticular está formado por el putamen y por el pálido, ¿ya? El putamen con el caudado forman el neoestriado. El pálido, que tiene una porción lateral y una porción medial, forman el palioestriado con su porción lateral y su porción medial. La sustancia negra tiene dos porciones: la porción compacta y la porción reticular. O sea, la sustancia negra se divide en dos: la porción compacta y la porción reticular, ¿ya? ¿Alguna pregunta de qué tú hasta aquí? Esta es la parte anatómica, ¿no? Que esto en micro las de como que reforzar. Esto es lo mismo, pero el hace rato era un corte frontal y esto es un corte axial, corte visto desde arriba, ¿no? Entonces yo tengo aquí adelante, por ejemplo, al caudado, este sería el núcleo lenticular, hacia el lateral este es el putamen, y a medial tengo al globo pálido, ¿no? Que tiene una porción y una porción medial, ¿no? Miren, incluso más a medial me encuentro con el tálamo. ¿Sí ve usted? En este corte que bonito, aquí está el tálamo, ¿no? Por aquí estaría ya el núcleo subtalámico, que lo pusimos nosotros por acá, y la sustancia negra, que bueno, estaría más abajo porque tiene que encontrarse ahí el núcleo rojo. ¿Estamos claros? Ya, eso es como que la relación anatómica. Ahora sí, entendiendo eso, tenemos que comenzar a entender las conexiones. Entonces, cuando yo hablo de conexión, cuando yo hablo de núcleo lenticular, es un nombre dado porque está el putamen cerquita del globo pálido.
Pero si yo hablo ya de aferencias y eferencias, o sea, de la parte fisiológica de los núcleos de la base, yo recuerdo neoestriado, paloestriado. Y bueno, el núcleo subtalámico también. ¿Ya? Recuerde usted que la idea principal es que la corteza cerebral, así como se conecta con el cerebelo y el cerebelo le responde para que el movimiento mejore, va a pasar lo mismo aquí. La corteza cerebral se conecta con los núcleos de la base y los núcleos de la base luego le responden para que el movimiento sea mejor. Es lo mismo que se hacía con el cerebelo, solo que ahora lo hace con los núcleos de la base. Y en la vida real lo hace en conjunto, se conecta con el cerebelo, los núcleos de la base, ellos le responden y hacen que el movimiento sea perfecto. Entonces, hablemos en primer lugar del neoestriado. ¿Cómo se formaba el neoestriado? Putamen y caudado, no, putamen y caudado. O sea, las aferencias que le lleguen al neoestriado son las mismas que le llegan tanto al putamen como al globo pala. Así que lo vamos a nombrar como uno solito. ¿Ya? Lo que está con verde significa que estimula y lo que está con rojo significa que inhibe. O sea, hay múltiples conexiones, pero si usted se da cuenta hay una mezcla entre verde y rojo. Lo verde significa estímulo y lo rojo significa inhibición. Verde, estímulo, rojo, inhibición. Vamos a hablar ahora del neoestriado. Aferencias del neoestriado. Aferencias. Y esto vaya lo esté revisando, anotando y todo. Aprovechando el gráfico. ¿Cuáles son las aferencias? La principal aferencia del neoestriado obviamente va a venir de la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral le envía aferencias. ¿Qué parte de la corteza? Una no tan importante, el lóbulo temporal. No tan importante ahora, ¿no? El lóbulo temporal. Por ejemplo, el hipocampo, el complejo nuclear amigdalino, le envía fibras. Entonces, si yo quiero hablar del neoestriado, yo a su papá lo voy a llegar tarde. Neoestriado. Hablemos de la aferencia. Una de las principales aferencias son las de la corteza. ¿Cómo se va a llamar? ¿Córtico? ¿Córtico? Estriada, ¿no? Entonces, la principal aferencia es la córtico estriada. Tengo una que ni siquiera la voy a anotar, es importante, se la puedo preguntar, pero ahorita no es tan importante, que son del lóbulo temporal, o sea, vienen de acá abajo, del lóbulo temporal, temporoestriadas. Ya, o sea, de las córtico-estriadas, subtipo temporoestriadas, del hipocampo, el complejo nuclear amigdalino. Pero la más importante de las córtico-estriadas es la que viene del área motora. ¿Cuál es el área motora? El área 4. ¿Y la premotora? 6 y hasta el 8. No son las que vienen de ahí. Porque son las que así mismo, como se acuerda cuando vemos el cerebelo, venía la vía piramidal, quería coordinar, no sabe, manda la señal al cerebelo para que así mismo. Estoy haciendo el movimiento, pero soy torpe, soy tonto para hacer ese movimiento. Quiero hacerlo con precisión, quiero hacerlo fino, quiero hacerlo bonito. Entonces el área 4, 6 y 8 le tiene que mandar la señal al neoestriado por una fibra que se llama córtico-estriadas. 4, 6, 8. ¿Ya? Mire usted, aquí tenemos esta fibra que es verde. Lo verde es estimula. Nota, quiere decir que estas fibras de aquí estimulan al neoestriado para que cumpla la función que quiera cumplir. ¿Ya? Hay otra fibra también de la corticoestriada, otra aferencia, que esta como que la vamos a dejar un poquito en stand-by, solo se las voy a nombrar, pero que es una relación importantísima que tienen los núcleos de la base neoestriado. Importantísima, que son las que vienen, mire usted, de la sustancia negra. ¿Qué color tiene? Tiene verde y roja, o sea que una estimula y otra inhibe, es ambiguo, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Vienen de la sustancia negra hacia la sustancia negra. Negro estriada. Pero dijimos que la sustancia negra tiene dos porciones. Esta es la porción compacta. Negro estriada, porción compacta. Tengo verde y tengo roja. O sea, quiere decir que estimula e inhibe. Ya lo vamos a ver cómo es eso. Es ambiguo. Una estimula, otra inhibe. Hay dos palitos ahí. Esa es otra conexión muy importante.
Hablemos de las eferencias. ¿Ya? Tienen unas fibras del tálamo, no me importa. Hay otras eferencias del tálamo estriado, ¿ya? Que se las pongo por aquí. No me importa. Igual ahí está un grafiquito que ahí se los dejo yo para que ustedes revisen. Lo que me interesa es esto, que tiene que ver con el movimiento. Eferencias. La eferencia importantísima que tiene el neoestriado, si usted se da cuenta, es hacia el globo pálido. Tanto el globo pálido lateral como el globo pálido medial. ¿Sí ven? Globo pálido lateral y medial. ¿Qué color es? Rojo. ¿Es decir qué? Inhibe, ¿no? Entonces la eferencia, una eferencia importantísima, es hacia el globo pálido. ¿Cómo se va a llamar? Estrío, no, está saliendo del estriado hacia el pálido. Estrío palidal. Estrío palidal. Tanto al lateral como al medial, pero ambas son inhibitorias. Luego ya tenemos que ver cómo es ese jueguito, ¿ya? Ambas son inhibitorias. Estrío palidal lateral, estrío palidal medial. Ambas son inhibitorias, ¿ya? Ambas son inhibitorias. Y otra relación importantísima que él tiene es hacia la sustancia negra. ¿Cómo se llamaría esa? Estrío nigra. Estrío nigra. Estrío nigra. Aquí no nos interesa mucho saber si es estimular o inhibitoria. Lo que sí recuerda es que va a ser la porción reticular. Porción reticular. Ya vamos luego a nombrar la porción reticular. Eso con respecto al neoestriado aferencia, neoestriado eferencia. ¿Ya? Si queremos hacer ahí un resumen un poquito más explicado, aferencias corticoestriadas. Recuerden ustedes las tempoestriadas que no me interesan mucho, las tálamoestriadas que tampoco me interesan mucho y las nigroestriadas que es importantísimo. Entonces las que más me interesan son con la sustancia negra y con la corteza. Eferencia tengo al estrío palidal lateral, al estrío palidal medial y a la sustancia negra que aquí es inmediatamente importante. ¿Estamos claros? ¿Ya? Vamos ahora y tenga claro cuál estimula, cuál inhibe. Y ahorita lo vamos a explicar bien. Vamos ahora con el globo pálido. El globo pálido. Entonces, el globo pálido tiene asimismo aferencias y tiene eferencias. Mire usted cómo es esta historia. Entonces, el globo pálido lateral, ¿qué le llega? ¿Qué le llega al pálido lateral? ¿Ya? Aquí serían estríos palidales, no lo contrario de lo que habíamos nombrado acá. No, perdón, sí, sería estríos palidales. La eferencia para él sería aferencia, ¿no? La misma que habíamos conversado, estrío palidal. Pero en este caso, tanto al lateral como al medial, ¿verdad? ¿Qué son ahí? ¿Positivas o negativas? ¿Estimuladoras o inhibitorias? Inhibitorias. ¿Qué otra cosa más le llega? Miren, aquí no le llega nada más. Acá le llega la estrío palidal, pero ¿qué más le llega? La del núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico, la sustancia negra no se relaciona con el globo pálido. Del núcleo subtalámico, ¿hacia qué globo pálido? Al medial, al medial. Este es el medial, este es el lateral. Al medial, ¿cómo se llamaría? Subtálamo palidales, ¿no? Subtálamo palidales. Tengo otra aferencia en la subtálamo palidal. ¿Qué es qué? ¿Positivo o negativo? Estimula, ¿no? Estimula. Estimula. ¿Algo más que le llegue? Creo que nada más, ¿no? Hablemos ahora de las eferencias. ¿Cuál es la eferencia? ¿Qué eferencia hay? Del globo pálido lateral hacia el subtálamo. Del globo pálido lateral serían pálido subtalámica. Pálido subtalámica. ¿Estimula o inhibe? Inhibe, no es roja, es inhibitoria. Pálido subtalámica es inhibitoria. Y por último, es pálido lateral, ¿no? Pálido lateral. Y por último, ¿cuál tenemos ahí?
Pálido La del pálido medial sería Talámica. pálido talámica. Pálido, que ya sabe usted que es el medial, talámica. ¿Qué es? Inhibitoria, ¿no? Mire, incluso si usted recuerda que ahorita está fresquito por la lección, mire que este pálido medial va al tálamo. ¿Se acuerda usted? Pasa por arriba fascículo lenticular, por abajo del subtalámico asa lenticular, y cuando se unen los dos, fascículo talámico, lo que ya habíamos conversado, ¿no? Incluso recuerda usted que también ya le había dicho que el subtálamo se relaciona con el globo pálido. Recibe y envía y forma el fascículo subtalámico, solo que ahora ya sabe, recibe del lateral y envía al medial. Y este fascículo es el fascículo subtalámico, lo que ya habíamos conversado. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y al final, mire, toda esa cosa es para que la señal llegue al tálamo. Y el tálamo luego responde. ¿Se acuerdan cuando vimos el cerebelo? La corteza mandaba la señal al cerebelo y el cerebelo le manda al tálamo y el tálamo responde para que se coordine el movimiento. Asimismo, todo este poco de menjurje para que al final llegue la señal al tálamo. Y el tálamo responde a la corteza, que es estimulador o inhibitorio. Estimulador. Entonces al final, después de todo este menjurje, el tálamo responde. Pregunta: ¿a qué núcleo del tálamo llega el globo pálido? Al núcleo ventral anterior y al núcleo ventral lateral. Y al lateral que más le llega, la del cerebelo, que no tiene nada que ver con nada. Ya, entonces, núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral. Importantísimo. Bueno, esto es lo que ya habíamos conversado, que igual yo les paso. Ahora, usted ve un poco de menjurje que va, que sube, que baja, que estimula, que inhibe, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso interactúa para que al final haya movimiento, ¿ya? O para que al final se inhibe el movimiento. Pero ¿cómo todos esos fascículos interactúan para que haya movimiento porque me quiero mover, o para que no haya movimiento para que no me quiera mover? Pues por unas vías. Que esas vías se conocen como la vía directa y la vía indirecta, ¿ya? La vía directa es una vía más cortita, normal, ¿no? Si usted quiere ir, no sé, aquí al Fian Coffee, usted puede tomar una vía directa, que si yo, caminar así, es una vía corta. Pero usted quiere tomar una vía indirecta, se mete por acá, baja, no sé, se da una vueltota y ahí llega. Es una vía indirecta, pero es más larga. O sea, la vía directa también se llama vía corta y la vía indirecta también se llama vía larga. ¿Cuál es la función? La vía directa hace que usted se mueva y la vía indirecta hace todo lo contrario, que usted no se mueva. Y la idea es que las dos interactúen en conjunto para que se utilice una cuando lo quiero, otra cuando lo quiero, o en conjunto cuando yo quiero que el movimiento esté normal. Entonces yo tengo una vía directa y tengo una vía indirecta. ¿Y vía directa e indirecta de qué? Fácil, de que la corteza mande la señal al núcleo y luego vuelva. Hay una vía corta para que la señal llegue a los núcleos de la base y luego vuelva, y hay una más larga para que llegue a los núcleos de la base y luego vuelva. ¿Estamos claros? Entonces la vía directa estimula el movimiento y la vía indirecta lo inhibe. ¿Ya? Y si usted se da cuenta, estos gráficos que parecen un poco complejos son cosas que ya hemos conversado. Corteza cerebral, caudal de putamen que forman el neo, triado, globo pálido medial, globo pálido medial, globo pálido lateral, núcleo subtalámico, tálamo, otra vez vuelve a la corteza. Si es directa, eso va a estimular, y si es indirecto, eso va a inhibir. Entonces, ese grafiquito así me parece un poco tedioso, que es el mismo gráfico que está ahí a la derecha, solo que más chiquito. Ahí está un poquito más resumido. Entonces, mire usted, ¿dónde inicia todo? En la corteza, porque él es el que está pidiendo ayuda. Inicia en la corteza. Ahora, ¿cómo la corteza manda la señal a los núcleos de la base para que luego regrese? La vía corta o directa y la vía larga o indirecta. Mire, ¿cuál sería la vía? Vía corta, mire usted, solamente mire cómo yo le grafico aquí. Vía corta. Pasa por aquí, va al tálamo, regresa a la corteza. Es una vía corta, ¿ya? O directa. Vía larga o indirecta. Más le llamamos directa o indirecta. Mire, va por aquí, va por aquí, se va por acá, va por acá, va por acá, llega al tálamo y de ahí va a la corteza. Entonces, yo puedo tomar varias vías, de que vaya a la corteza hasta que llegue al tálamo y vuelva. Esta vía es una vía corta o llamada directa, y esta vía de aquí es una vía más larga
o llamada indirecta. Para que usted me entienda primero el concepto. ¿Estamos claros? ¿Ya? Cholo. No es corteza estriado, la derecha y ahí regresa. Por eso le digo, mire, esta es la vía corta. No, la vía más larga. Y la vía más larga es estriado, globo pálido, núcleo subtalámico, globo pálido, tálamo, regreso. ¿Ya? Ajá, eso le iba a decir, que es así, en círculo. No, la sustancia negra es otra cosa. ¿Ya? Ahora vamos, usted ya sabe, ¿no? Usted ya vio esto de aquí. Ya sabe, creo, no le quiero rayar para que no se me confunda más. Pero recuerde este gráfico. O sea, se lo voy a dejar ahí. Vía corta, como una especie de cuadrito. ¿Ya? Vía larga, es por acá. Usted la tiene que ir sequeando. Igual yo le voy a ir señalando, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner nosotros estos los núcleos de la base que ya conversamos, ¿no? Putamen con caudado forman el neoestriado. Núcleo pálido lateral, pálido medial, núcleo subtalámico, tálamo y luego vuelve la corteza. ¿Estamos claros? Entonces, tratemos de quedarnos entonces con los mismos colores, ¿no? Verde estimula, rojo inhibe, ¿ya? Para tratar de hacernos un poquito más claro. Y al final, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero que ese caballo se mueva o se deje de mover. Vía directa me va a hacer mover al caballo, vía indirecta va a hacer que el caballo pare. Entonces vamos haciendo del lado izquierdo la vía directa, o sea, esta vía de aquí. ¿Ya? Como la señal nace en la corteza para que luego otra vez regrese, y como es vía directa vamos a estimular el movimiento, pero vamos a ver si es verdad o si lo estoy cuenteando. Entonces vamos de este lado a hacer la vía directa. Primero todo comienza con la corteza, siempre comienza con la corteza, porque la corteza es la que está mandando la señal. Entonces miro este aquí, tenemos la corteza. ¿Hacia dónde manda la señal la corteza? Hacia el estriado. ¿Estimula o inhibe? Estimula, acuérdense, ¿no? Entonces manda la corteza al putamen y al globo, perdón, al putamen y al caudal. Es verde porque el verde estimula, ¿ya? Y estos dos están unidos formando el neoestriado, ¿verdad? De aquí, ¿cómo yo puedo llegar en base a las aferencias y eferencias que ya vimos ahí afuera? ¿Cómo yo puedo llegar al tálamo para que vuelva a la corteza? Vía corta. Voy al neoestriado y del neoestriado puedo enviar mi señal ¿a dónde? Mire, ven, llega al estriado y de aquí ¿dónde manda mi señal? ¿El globo pálido? Medial. Porque el globo pálido medial se conecta con el tálamo y este a su vez ya puede responder. O sea, la cosa es que llega al tálamo. La vía directa generalmente, aunque es del neoestriado, generalmente está más relacionada con el putamen. O sea, es de los dos, pero un poquitito más hacia el putamen. Un poquitito más hacia el putamen, ¿ya? Entonces, recuerde usted, el neoestriado con el globo pálido medial, que es donde ahorita voy a mandar la señal. Acuérdese usted que había eferencia, estrío palidad medial, ¿verdad? ¿Qué tipo de fibra es? ¿Estimuladora o inhibitoria? Miren que usted aquí también está, mire, estriado, globo pálido medial, y aquí está el negativo. Eso que esa como está grande no lo ve tan bien. ¿Ya? Entonces le mando una señal al globo pálido medial que es roja, inhibitoria. Pero trata de llegarnos con colores. El globo pálido medial, ¿cuál es su fibra? ¿Cuál es su eferencia? Al tálamo, mire, fíjese acá. El globo pálido medial manda al tálamo. ¿Qué tipo de fibra es? Pálido talámico. ¿Qué tipo de fibra es? Inhibitoria, o sea, el globo pálido medial inhibe al tálamo. Entonces lo vamos a hacer con rojo, ¿no? Ya saben ustedes el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral del tálamo. Inhibitoria. ¿Y el tálamo qué hace? ¿Hacia dónde manda la señal el tálamo? A la corteza, estimuladora e inhibitoria. Se estimula, el tálamo siempre estimula, entonces el tálamo manda la señal a la corteza. Y esta es la vía directa. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué ocurrió? ¿Hay movimiento o no hay movimiento? Yo mando la señal aquí, mando la señal córtico-estriada, mando la señal al neoestriado. Perfecto, entonces el neoestriado, vamos a hacer lo que sé yo, con este color, con negro. Mando la señal, o sea, voy a estimular al neoestriado. ¿El neoestriado qué hace? Inhibe, ¿verdad? Inhibe al pálido medial. Y si lo inhibe al pálido medial, quiere decir que el pálido medial se bloquea en su función, porque lo está inhibiendo. Si lo inhibe, el globo pálido medial ya se queda sin función. ¿Cuál es la función del globo pálido medial en relación al tálamo? Inhibirlo. Entonces ya no puede inhibir al tálamo.
y por ende el tálamo se libera. Y cuando el tálamo se libera, ¿cuál es la función del tálamo en relación al movimiento? Moverse. Entonces, ¿qué voy a hacer con el caballito aquí? ¿El caballito corre o no corre? Corre. Claro, el caballito va a correr. Vamos a hacerlo con esta solita. El caballito corre. O sea, gracias a la vía directa yo me muevo. O sea, yo ahorita me estoy parando, sentando, estoy estimulando mi vía directa con precisión. Y esta es la vía directa. Lo estimula, como él estimula la estimulación del inhibe el globo palidomedial, lo bloquea el globo palidomedial. Ya no me bloquea el tálamo y el tálamo se libera. Me muevo. ¿Estamos claros? Entonces, primera forma. Ahora vamos a hacer la vía larga. La vía larga, vayan por aquí. ¿Ya? Damos del lado derecho, vamos a hacer la vía larga. Todo nace otra vez en la corteza al neoestriado. La corteza, ¿qué hace con el neoestriado? Lo estimula. Entonces va a ser fibra verde. Fibra verde al putame, fibra verde al caudado, que están conectados formando el neoestriado. La vía indirecta está un poquitito más relacionada con el caudado. ¿Ya? Poquitito. Ahora vámonos por la vía larga, mire, ya llegamos al estriado, ya estamos aquí, pero no me veo el globo pálido. Me voy a ir por el pálido externo, que es el que se comunica con el subtalámico, ¿se acuerdan, no? Mira, aquí está el pálido lateral o el pálido externo. Este pálido lateral es el que se comunica con el subtalámico. Este es el que se comunica con el subtalámico. ¿Ya? El subtalámico a su vez luego se comunica con el medial y bla, ¿ya? Entonces no me voy a ir al lateral, me voy a ir al medial. ¿Qué hace la estriopalidad lateral? ¿Es estimuladora o inhibitoria? Estriopalidad lateral es inhibitoria. Entonces lo vamos a hacer con rojo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Igual miren que aquí está globo pálido externo, aquí está inhibitorio. Entonces le mandamos la señal al globo pálido externo con rojo, porque es inhibitorio. Y a usted de entrada sabe que todo lo que pase siguiente se va a ir al carajo. Pero igual vamos a ver qué es lo siguiente. El globo pálido lateral, a su vez, ¿con quién se relaciona? Con el subtálamo, ¿no? Con el núcleo subtalámico. ¿Y el núcleo subtalámico qué tipo de fibra? Mire, el pálido lateral le manda la señal al núcleo subtalámico. La fibra pálido subtalámica, ¿qué es? Es inhibitoria. ¿Se acuerda usted que el pálido subtalámico es inhibitorio? ¿El subtálamo a quién le manda fibra? ¿El subtálamo a quién le manda fibra? Al globo pálido medial, forman el fascículo subtalámico, ¿se acuerda, no? El pálido lateral le envía, pero él responde al medial. ¿Qué fibra es? ¿Estimuladora o inhibitoria? Estimula. Entonces el subtálamo estimula a este núcleo pálido medial. Y ya el resto de la historia usted ya la conoce. ¿El subtálamo qué hace? ¿Dónde manda la señal? El pálido medial, ¿a dónde manda la señal? Al tálamo. ¿Qué tipo de fibra? Lo mismo que acá. Inhibitoria, ya usted ya sabe. Y el tálamo, usted ya sabe también. ¿Qué hace el tálamo? No, pero ¿dónde envía la fibra el tálamo? A la corteza. ¿Estimula o inhibe el tálamo? Estimula el tálamo, ¿no? El tálamo responde y debería estimular. Pero ahora viene el problema. ¿Qué es lo que pasó acá? Si yo mando la señal, mire, mando la señal de la corteza al neoestriado. Hasta ahí perfecto, está estimulado. Pero yo estimulo al neoestriado. ¿Y qué hace con el neoestriado? El neoestriado inhibe al globo pálido lateral. Y una vez que yo lo inhibo, lo bloqueo. Y todo lo que exista después no va a poder suceder. Entonces, ¿qué pasa? Yo inhibo el globo pálido lateral. Y como inhibo el globo pálido lateral, ya lo bloqueo al globo pálido lateral. Ya no puede inhibir al subtálamo. Entonces, como el subtálamo no está inhibido, se va a estimular el fascículo subtálamo palidal. ¿Y qué quiere decir que va a hacer? Va a hacer que el pálido medial se estimule. Si el pálido medial se estimula su función. ¿Cuál es su función? Inhibir al tálamo. Y si inhibo el tálamo, ya no hay movimiento. Y por ende, ¿qué le va a pasar al caballo? ¿Corre o no corre? No, corre. El caballo deja de correr. O sea, por vía directa, el caballo corre. Y por vía indirecta, el caballo no corre. La vía directa hace que me mueva y la vía indirecta hace que yo no me mueva. Es decir, doctor, ¿cómo hacemos? Pues me muevo o no me muevo. Si por directa me quiero mover y por indirecta no me quiero mover, pues todo depende.
Depende de qué, de lo que necesite. Si estoy sentado y quiero seguir sentado, es indirecta. Si estoy parado, pero ya quiero caminar, no sé, están llegando unos malandritos por ahí, quiero salir corriendo, tengo que estimularme la vía directa. Si llega un perro, me tengo que quedar callado, tengo que estimularme la vía indirecta para que no me muera, porque supuestamente si corre te muere un perro. ¿Ya? Entonces, en teoría. Pero, ¿cómo yo sé cuándo es directa o es indirecta? Pues hay una regulación. ¿Quién regula esa cosa? ¿Ya? La compacto. No voy ni a verla ahora porque luego eso me estimula la vía directa y luego voy a la compacto. ¿Ya? ¿Quién estimula la vía directa? Miren, este ya es lo mismo, solamente que como que un poquito más estrecho, ¿no? Vía directa, vía indirecta. ¿Quién regula esto? La sustancia negra, estas fibras. Las fibras nigroestriadas. O sea, la conexión que tiene el neoestriado con la sustancia negra es la que permite que la vía directa actúe cuando quiera actuar y deje de actuar cuando quiera actuar. Generalmente la sustancia negra siempre va a estar en favor del movimiento, siempre va a querer que usted se mueva. Pero igual, él regula. ¿Cómo lo regula? Lo regula por medio de dos vías, ¿ya? O por medio de dos rutas. Miren, todo esto que es lo mismo que ya hemos visto de directa e indirecta, aquí está todo lo que hemos visto de directa e indirecta, está regulado por la sustancia negra. La sustancia negra tiene dos funciones. Si lo hace por vía dopa 1, acuérdense que la sustancia negra es dopaminérgico. Si lo hace por vía dopa 1, hay movimiento. Si lo hace por vía dopa 2, inhibe el movimiento. Puede ser por receptor dopa 1 o por receptor dopa 2. Por receptor dopa 1, si el receptor dopa 1 estimula el movimiento, ¿qué creo que usted va a estar a favor? ¿De la vía directa o de la vía indirecta? De la vía directa. Entonces el dopa 1 está a favor de la vía directa. Mientras que por vía dopa 2 inhibe el movimiento. Entonces si inhibe el movimiento, el dopa 2 ¿dónde tiene que estar? En la vía indirecta. Entonces la sustancia negra generalmente está a favor del movimiento. Entonces ella siempre por vía dopa 1, que es estimulador, va a mandar el receptor por vía directa. Mientras que por vía 2, que es inhibitorio, lo manda por vía indirecta. O sea, doble estímulo de movimiento. Estimula a la que lo mueve, inhibe a la que no lo mueve. O sea, por doble forma te quiere hacer mover. Estimulando a la que te mueves e inhibiendo a la que te deja de mover. Doble forma de hacerte mover. La sustancia negra le gusta que te muevas, que estés en actividad. ¿Estamos claros? Entonces ella es la que regula vía directa, vía indirecta, cuando la necesito, pero siempre a favor del movimiento, gracias a la sustancia negra porción compacta. ¿Estamos claros? ¿De qué otra forma también regula el movimiento? Pues tenemos otro neurotransmisor que es la acetilcolina. La acetilcolina en esta ruta no quiere que te muevas. Es decir, que la acetilcolina estimula la vía directa o la inhibe. ¿Estimula la vía directa o la inhibe a la vía directa? La inhibe. ¿Y a la vía indirecta la estimula o la inhibe? La estimula. O sea, a la acetilcolina no le gusta que te muevas. Estimula la que te deja de mover, o sea, la indirecta. E inhibe la que te hace mover, o sea, la directa. Ahora, ¿qué pasa, doctor? ¿Y por qué la acetilcolina interactúa? La acetilcolina pues no quiere que te muevas. Pero ¿quién hace que se regule todo? Otra vez la dopamina. O sea, la dopamina actúa de dos formas. Estimula la vía directa por receptor dopa 1, inhibe la vía indirecta por receptor dopa 2 y aparte regula a la acetilcolina, que es una que no quiere que te muevas. ¿Ya? Entonces está haciendo doble función. O sea, la dopamina es la responsable de que usted tenga un movimiento adecuado. Y la dopamina, su principal lugar de producción es la sustancia negra porción compacta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ahora sí, entendiendo esto que ya hemos conversado, o habiendo entendido lo que hemos conversado, podemos entender los síndromes, las lesiones de los núcleos anteriores. Entonces, si nosotros estamos hablando de movimiento, puedo tener dos problemas en relación al movimiento. O que me muevo poquito, o que me muevo mucho. Y cuando te mueves poquito, a eso se llaman síndromes hipokinéticos. Te mueves poquito. El representante principal de los síndromes hipokinéticos, el duro, el PEPA de los síndromes hipokinéticos, es la enfermedad de Parkinson. Tiene que pedir permiso para salir, señor. Ya, con la manita. La enfermedad de Parkinson. Hay otros y todos, pero bueno, no nos importa. Entonces, mire usted en este espécimen. Aquí tenemos nosotros
de mi lado derecho, que creo que es el suyo también, tenemos una sustancia negra normal. Mírenlo usted, bien negrita, bien marcada, bien bonita. Y del lado izquierdo, en cambio, tenemos una sustancia negra de un paciente con enfermedad de Parkinson. Mire usted la diferencia, no se ve mucho más oscura, mucho más borrada, no se lo ve bien. Entonces, evidentemente, la enfermedad de Parkinson típica o clásica, el problema está en la sustancia negra. Y usted ya sabe lo que va a pasar, porque la sustancia negra es la que regula ese movimiento, regulando la acetilcolina y regulando la vía directa e indirecta del movimiento. Entonces, recordando lo que ya hemos conversado. Bueno. Sí, se va en un lado, pero bueno. Entonces, recordando lo que ya hemos conversado, si la sustancia negra ya no funciona por la causa que sea que no funcione la sustancia negra, la vía directa y la vía indirecta se va a ir mal, se va a ir por una ruta inadecuada. Entonces yo ya no tengo quien me estimule la dopa 1 y no tengo quien me inhiba a la dopa 2, que era lo que hacía la sustancia negra. Entonces, si yo ya no tengo una regulación de la sustancia negra, o sea, la sustancia negra regula eso, pero ¿y las filas que vienen de la corteza? La sustancia negra es la que regula el movimiento. O sea, la corteza, por medio de los núcleos de la base, lo que hace es crear una vía directa que te mueve y una vía indirecta que no te mueve. Pero ella solita, pues hace lo que le da la gana. ¿Quién regula que te muevas cuando debes de moverte y que te dejes de mover cuando no te dejes de mover? La sustancia negra. Ella es la que estimula. Entonces, cuando la sustancia negra se daña, no existe la vía que permite estimular la directa y inhibir la indirecta, que es la dopamina, mejor dicho, el neurotransmisor, que es la dopamina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente cuando se daña la sustancia negra, mejor dicho, cuando se daña la sustancia negra, incrementa la actividad de la vía indirecta. Incrementa la actividad de la vía indirecta, porque el que hacía que usted se mueva era la sustancia negra. Y al él no estar, pues la vía directa e indirecta hace lo que le da la gana, y siempre lo que le da la gana es ir por vía indirecta. ¿Y la vía indirecta qué es lo que hace? Que usted inhiba el movimiento. Y por eso el paciente con enfermedad de Parkinson es un paciente con un movimiento enlentecido. Usted desde que lo ve llegar, usted ya sabe que es un paciente parkinsoniano. Primero, una fase inexpresiva. Él llega, no tiene ningún tipo de expresión y camina muy lentito. Llega caminando despacio con su temblor típico, ¿no? Camina despacio, se siente. Usted desde que lo ve caminando lento, despacio, con una fase inexpresiva. Cuando le habla bajito, le dice: todo lo que pasa es que ya no puedo hablar bien. Y el familiar le dice: no, si mi papá era político, y él le hablaba durísimo, gritaba y todo, y a usted no se le escucha nada, ¿ya? Entonces todo es un síndrome hipokinético, todo lo hace en mínimo. Habla poquito, camina despacio, salvo el temblor. Entonces es un síndrome hipokinético. ¿Por qué? Porque está estimulada la vía indirecta, que es la vía del movimiento. Y si ya no tengo sustancia negra, la vía indirecta se estimula. ¿Y qué otra cosa más se va a liberar que la sustancia negra también lo regulaba? La acetilcolina. Entonces cuando sucede eso, la acetilcolina se libera. Y la acetilcolina, si bien es cierto que va en contra del movimiento en esta vía, pero también es la que permite el movimiento en las partes distales. Por eso la acetilcolina, el paciente anda lento, pero comienza con su temblor. Hipokinético por vía indirecta, temblor de reposo por el exceso de acetilcolina. Y viene la característica típica del paciente con enfermedad de Parkinson. El paciente con enfermedad de Parkinson te hace una triada que es bradicinesia, que es andar lento. Brady significa bajo, ¿no? Cinesia, kinesis, movimiento. Bradicinesia, temblor de reposo, que ya le expliqué yo que es temblor de reposo, que desaparece en actividad a diferencia del cerebeloso, y algo que luego veremos en algún momento, bueno, no con ustedes, ya en neurología lo verán, que es la rigidez. Entonces el paciente con Parkinson es temblor de reposo, solamente en reposo, ¿es esto? Pero usted dice: señor, deme la mano, y ahí el temblor disminuye. ¿Por qué? Porque esto es por exceso de acetilcolina, movimiento, pero si yo ya comienzo a mover la mano, ya la acetilcolina se está usando. Y por ende el temblor, el cerebeloso era al revés. Por eso el cerebeloso era en reposo, no hacía nada porque ahí no coordinas. Pero cuando comienza a levantar la mano, como tienes que coordinar la mano, el paciente tiembla. El cerebeloso era al revés. El cerebeloso se mueve en movimiento y desaparece el reposo. El temblor del Parkinson es un temblor de reposo. Ya sabe que el temblor de reposo es por acetilcolina.
¿Ya? Y ese es el parkinsoniano. Entonces, no es tema de este ciclo, pero igual, ¿cuál sería el tratamiento a su parecer de la enfermedad de Parkinson? Dopamina. Le doy dopamina. Con la dopamina mejoro la bradiquinesia, ¿no? Mejoro un poquito la rigidez. ¿Y por el temblor de reposo qué le tengo que dar? Anticolinérgico. Entonces, ¿qué le doy? Le doy dopamina. Realmente se da un precursor que se llama la levodopa, porque la dopamina, dándole en pastillas, no llega al sistema nervioso. Tienes que darle el precursor que es la levodopa. Se llama levodopa. Y una vez que entra al sistema nervioso, la levodopa se transforma en dopamina. ¿Ya? Pero bueno, doy dopamina e inhibo a la acetilcolina con anticolinérgico. Ese es el tratamiento. Darle dopamina, bueno, un precursor que es la levodopa e inhibir la acetilcolina. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? Doctor, Disculpe. ¿qué era? Brady es bajo, bradicardia, el corazón late bajo. Y bradicinesia, kinesis es movimiento. Es lo mismo que la hipoquinesia que hablamos aquí. Lo mismo, hipoquinesia o bradiquinesia. El paciente anda lento con su temblor de reposo. ¿Ya? Y ya incluso entiendes el tratamiento en base a la fisiopatología. ¿Estamos claros? Y si hay un hipokinético, tiene que haber un hiperkinético, ¿no? Tiene que haber uno que hace todo lo contrario. Entonces, ya ahora la sustancia negra no tiene nada que ver. Ahora viene la conexión, la sustancia negra con él. ¿Con quién se conecta la sustancia negra? Con el estriado, ¿no? Con el neoestriado. El problema está en el neoestriado. Entonces, cuando yo hablo de síndromes hiperkinéticos, tengo varios. Los más conocidos tenemos la corea, la atetosis y el hemivalid. ¿Ya? También hay uno que se llama, que bueno, se lo voy a nombrar porque quizás lo van a ver en algún momento, el síndrome de Guillain de la Tourette. Guillain de la Tourette. Bien, la Tourette. Guillain de la Tourette. Todos son hiperkinéticos. Por ejemplo, el paciente con Guillain de la Tourette generalmente es hiperkinesia de la boca, insultan. Ya saben que hablan, insultan, te dicen cosas. Es Guillain de la Tourette. ¿Ya? Todos son hiperkinéticos, un tipo de hiperkinesia. Pero bueno, los tres más interesantes, fisiológicamente o fisiopatológicamente, la corea, la atetosis y el hemivalid. La corea puede ser de Huntington y de Sydenham. ¿Cuándo se llama corea de Huntington? La corea de Huntington es una enfermedad genética. Se daña el neoestriado y vamos a entender qué pasa. El neoestriado genéticamente puede ser heredado o no, etc. ¿no? Hay una serie que ustedes han de conocer que se llama House, Doctor House. Que ahí había una de la serie número 1000, en el dice que 1000, había una chica que supuestamente sufría de que la mamá se había muerto de Huntington y que ella tenía miedo de que le dé lo mismo y que por eso se quería matar, no sé qué cosa. Bueno, ahí. Entonces, la corea de Huntington es una enfermedad hiperkinética que es genética y el paciente se está condenado a morir. ¿Ya? Y la corea de Sydenham es igualita, la misma lesión en el neoestriado, pero es por una infección, un proceso infeccioso. Los niños que tienen infecciones en la garganta, si no se tratan de forma adecuada, esa infección luego puede progresar y dañar al neoestriado y provocar una corea de Sydenham. Ya puede dañar las articulaciones, al corazón y provocar determinadas enfermedades. Ahora, ¿qué sucede en la corea? Sea de Huntington o de Sydenham. La sustancia negra está perfecta, el problema está aquí, el problema está en el neoestriado. Por ejemplo, mire, usted aquí tiene el neoestriado, el globo pálido, perdón, el caudado, generalmente deforma el ventrículo lateral, así lo debería deformar. Si usted se da cuenta, en este corte cerebral de un paciente con corea, no tiene caudado. O sea, el caudado tiene que ser una bola que deforme el ventrículo. Lo deforma, el caudado me deforma el ventrículo. Cuando ustedes vean los cortes de ventrículo en la práctica van a darse cuenta de eso. Aquí no tengo, o sea, la corea es un daño en el caudado, en el núcleo caudado. Si usted recuerda cuando conversamos, si se dañaba el núcleo caudado, ¿qué era más? ¿De la vía indirecta o de la vía directa? De la vía indirecta. Entonces, si yo tengo un daño en el caudado, generalmente se tiene que una vía estimular más. Y aparte que yo la sustancia negra la tengo perfecta. ¿Y la sustancia negra qué le gusta? ¿Que te mueva o que no te mueva? Que te mueva. Entonces la sustancia negra está ahí estimulando el movimiento, más el caudado, que era el que más se guiaba por la vía indirecta,
hace que la vía directa, o sea, la vía del movimiento, esté súper que activa. Y por ende el paciente tiene un movimiento exagerado. ¿Sí? Si usted ve videos de pacientes con corea de Sayers, hacen esto. Se mueven así, parecen como que estuvieran combatiendo en algo, hacen esto con los pacientes. En la antigüedad, evidentemente, usted no se sabía de estas enfermedades, entonces por eso a la corea de Huntington también le llamaban el baile de San Vito, porque se conoció en un lugar que se llamaba San Vito. Y como los pacientes hacían esto y pensaban que estaban bailando, le pusieron el baile de San Vito. ¿Ya? Entonces la corea, o también llamada el baile de San Vito, porque los pacientes hacían este movimiento y pensaban que era baile. ¿Ya? Y cuando se morían era como que se cansó de bailar, porque esas personas se mueren. ¿Ya? Es una enfermedad que te deja condenado a morir. La de Huntington, ¿no? La de Sydenham es post-infecciosa y esa pues le da un tratamiento para la infección como cualquier proceso infeccioso. Eso con respecto a la corea. La atetosis, ¿ya? La atetosis. En la atetosis, aunque no siempre, pero se los digo así, eso no siempre pasa, pero se lo voy a poner así como para que usted entienda. La atetosis, generalmente el daño se encuentra en el globo pálido. ¿Ya? El daño se encuentra en el globo pálido. Más que todo, ¿dónde está el globo pálido? Medial. Más que todo el globo pálido medial. Entonces, si yo tengo un daño en el globo pálido medial, puede ser también el globo pálido lateral, pero si yo tengo un daño en el globo pálido medial, ¿qué hace el globo pálido medial? ¿Inhibe a quién? Al tálamo. Entonces, si yo tengo un daño en el globo pálido medial, no hay quien me inhiba al tálamo, que no sé qué se hizo el tálamo, por ahí anda. Pues entonces, si yo daño el globo pálido medial, no hay quien inhiba al tálamo. Entonces, ¿el tálamo qué va a hacer? Va a exagerar. Entonces, si tengo un daño en el globo pálido, puede ser el lateral y el medial, pero siempre que si daño al medial, no hay quien me inhiba al tálamo, porque también tálamo no va a andar hecho el loquito. Entonces, como no tengo quien me inhiba el tálamo se libera y se provoca el movimiento. ¿Verdad, doctor? Es parecido. No, la atetosis es también hiperkinética, pero a diferencia de la corea, que los movimientos son súper bruscos, en la atetosis generalmente el paciente hace unos movimientos que le llaman reptantes, o sea, lo ven que se mueve, hace un movimiento exagerado, pero generalmente más pegado al cuerpo. Le llaman reptante, como que se estuviera arrastrando. Y el daño generalmente está en el globo pálido lateral y medial. Si el daño es medial, ya, luego todo. Y por último, el hemivalismo. En el hemivalismo, el daño está en el núcleo subtalámico. ¿Ya? En el hemivalismo, el daño está en el núcleo subtalámico. ¿Qué hacía el núcleo subtalámico? Estimulaba ¿a quién? Estimulaba al globo pálido medial, que es el que inhibía el tálamo. Entonces, si yo me daño el núcleo subtalámico, ya no hay quien me inhiba al globo pálido medial. Por ende, el globo pálido medial se queda como un puerco porque no hay quien lo estimule, y ahí se queda el globo pálido medial. Y como el núcleo subtalámico ya no me estimula el globo pálido medial, no hay quien me inhiba el tálamo y se produce el movimiento. ¿Ya? Pero generalmente, como el núcleo subtalámico es chiquito, por eso provoca un hemivalismo. ¿Qué significa hemi? La mitad. Entonces, generalmente produce algo muy parecido a la corea, pero solamente de la mitad del cuerpo. O sea, cuando es corea, te da de todos lados y te empiezas a mover como loquito. En la atetosis es reptante. Y el hemivalismo es un movimiento coreico, pero solamente de la mitad del cuerpo. Pero los tres son síndromes hiperkinéticos, y bueno, mire de la corea, que eso ya es un poquito más raro entender eso. ¿Alguna pregunta? Miren, por ejemplo, a veces pasa, me pasó una vez, ¿no? Ya estudiante todavía, me llega un señor, así moviendo, se notaba, era rojo, porque todo el mundo se le veía de los lados, evidentemente, imagínate a alguien así, te asusta, te preocupa, y si desconoces de medicina, piensas que quizás tiene alguna enfermedad esa persona. Entonces él se me acerca, y yo o sea, yo era estudiante, me gustaba mucho neuro y neurológicamente me pareció algo muy interesante. Entonces yo me acerqué a preguntarle, para ver, a hacerme loco, para que por lo menos me digan qué es lo que tiene. Y él me dice, no, es que yo sufro de enfermedad de Parkinson. ¿Parece Parkinson eso? No, yo dije, bueno, no quería que sea Parkinson, pero bueno, yo cogí, me lo llevé a donde el neurólogo, mira, yo es súper interesante, me gustaría verlo con usted. Y ahí se lo metí al consultorio. Y efectivamente sí era una enfermedad de Parkinson, pero ¿qué es lo que pasaba? ¿El Parkinson qué tomas? Bueno, ya lo borré. Levodopa, lo que es el precursor de la dopamina. La levodopa se toma generalmente 3, 4 tabletas al día, bueno, depende. La cosa es que él se estaba tomando 2 tabletas cada hora. Como él sentía que no mejoraba su Parkinson, comenzó a tomar levodopa, carbidopa
2 tabletas cada hora, que es una super ultra dosis. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué hizo él? Ya no por la sustancia negra, pero sí por una vía alterna, que son por los fármacos, estimuló la vía dopa-1, dopa-2. Entonces, estimuló la dopa-1, inhibió la dopa-2 y creó una especie como de corea farmacológica, ya un síndrome hiperkinético por fármaco. Eso es muy frecuente en los pacientes parkinsonianos, a veces incluso tomando su dosis de levodopa normal. Ya por X motivo, por determinadas situaciones, hace que se active demasiado la vía directa, se inhiba demasiado la vía indirecta y el paciente hace hiperquinesis y tengo que quitarle el fármaco. Tengo que quitarle el fármaco y ahí esperar y ver cómo le quito el movimiento, etc. Y luego de eso volverlo a regular, darle otro fármaco, etc. ¿Ya? Entonces, para terminar, nosotros tenemos algo que se llama la cirugía de Parkinson. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía del paciente parkinsoniano? Ya habíamos comentado un núcleo que se dañaba. ¿Cuál es el núcleo que se dañaba? Bueno, se regulaba el núcleo ventral, posterior e intermedio, porque el posterior lateral, posterior medial y el intermedio, ¿ya? Pero ahora podemos entender qué más puedo hacer. ¿Cómo se hace una cirugía de Parkinson? ¿Ya? Porque en Rusia hacemos mucho, pero acá no, la verdad no he tenido la oportunidad en los hospitales que mucho. Entonces, usted busca un target. El target es como que el objetivo, ¿no? Usted busca un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en el Parkinson? ¿Que se mueva o que no se mueva? Que se mueva, porque el Parkinson es hipokinético. Entonces tengo que buscar un target. Y yo coloco el electrodo en ese lugar para que yo lo pueda mover, para poder regularlo, ¿no? Y luego, entonces se introduce un catéter en uno de esos núcleos que me va a permitir regular. Entonces, ¿cuáles son los núcleos que usted cree que están directamente relacionados o que se ha demostrado? Pues fácil. El que inhibe el tálamo. ¿Cuál es el núcleo que inhibe el tálamo? El globo pálido medial. El globo pálido medial. Entonces, yo puedo poner un electrodo en el globo pálido medial. ¿Para qué? Para regular. Si te mueves mucho, te estimulo para que el tálamo te va a quitar el movimiento, porque puede pasar lo contrario. El parkinsoniano le inhibo demasiado al pálido medial y el paciente me comienza a hacer un movimiento tipo coreico, entonces lo regulo. O si te estás moviendo poco, te inhibo al globo pálido medial para que el paciente comience a moverse. ¿O qué otro target puede existir que se han dado cuenta que también me ayuda a mejorar el movimiento? ¿Ya? El núcleo subtalámico. Yo me le puedo poner otro electrodo al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico, ¿qué es lo que hace? Estimula al pálido medial. Estimula al pálido medial, que es el que inhibe el tálamo. Entonces, yo le digo, si te estás moviendo mucho, estimulo al subtálamo para que me estimule el pálido medial y él a su vez inhiba el tálamo para que no te muevas. Pero si te estás moviendo poco, inhibo al núcleo subtalámico para que no me estimule el pálido medial y que no inhiba al tálamo. Entonces los dos targets ahí son el globo pálido medial y el núcleo subtalámico. ¿Y se puede poner basado en lo que hemos conversado? en un lugar? Se lo pone